Listo. Ok, bueno, pues seguimos con el tema de la integridad de Dios como el atributo principal del que estamos hablando. Es gracias a la integridad de Dios que, esta integridad, según vimos en su momento, no es propiamente un atributo del que hable la Biblia como tal, o sea, hablando de la integridad de Dios, sino que las palabras que usa hablan acerca del carácter, de la perfección del carácter de Dios, en específico en relación con un carácter completo. Y gracias a ello podemos hablar del Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. Ya hablamos del Dios verdadero, estamos en medio del Dios de verdad o de Dios veraz, y si Dios quiere, francamente hoy repasando lo que íbamos a ver, no lo creo, empezaríamos a hablar de Dios fiel. Hablamos justamente del Dios de verdad, del Dios que no miente, del Dios del amén. Hablamos cómo toda su palabra es verdad y la verdad es la adecuación a la realidad. Él teniendo un conocimiento perfecto, Él siendo santo y no poder mentir, lo que Él ha hablado es verdad. Si hallamos alguna contradicción o si entre hermanos llegan a haber disparidad, es no por causa de la falta de claridad de la palabra o alguna falla en ella, sino es más bien el pecado que todavía mora en nosotros. Como todos los atributos, hablamos del atributo en sí, en este caso subatributo, de la veracidad de Dios, de cómo la palabra lo refleja, de cómo esta verdad es la medida de todas las verdades, de toda la verdad que se pretenda hablar en este mundo. Y hablamos también cómo Cristo es la encarnación de esta verdad. Tan lo es que es la verdad misma. Vimos en el estudio pasado, bueno, repaso un poquito acerca de cómo Cristo refleja la verdad. Y les mencionaba una frase de Paul Washer que dice que Jesús no solamente enseñó la verdad, Él es la verdad. Y siendo Él la verdad, todo conocimiento se va a medir a través de esta verdad. Vimos también cómo Steve Lawson habla de que Jesús posee el monopolio exclusivo sobre la verdad. Es así que podemos entender cómo Cristo es la verdad misma. No hay verdad fuera de Cristo. Y el que no tiene a Cristo no puede acceder realmente a la verdad. Podrá conocer algunas cosas de la verdad, pero no a la verdad como tal. Y ya en el estudio pasado empezamos a hablar acerca de Apocalipsis 3, cómo habla de Cristo como el fiel testigo de la verdad. Él es el que da prueba de la verdad misma, de que todo lo que Dios ha hablado es verdad, y cómo nos revela completamente al Padre, y es Dios mismo encarnado, ¿sí? Y nuevamente, como todos los atributos, llegamos después de hablar de diversos aspectos acerca de la verdad, llegamos a las consecuencias de la verdad. Dios de verdad es el Dios que ha hablado, y como Él ha hablado, debemos de adorarle. ¿Por qué? Porque no se reveló a través de imágenes, no se reveló o no nos pretendió hablar a través de símbolos diversos a las palabras, sino que Dios habló. Y es gracias a esa palabra a que debemos abocarnos. ¿Por qué? Porque cualquier imagen que nosotros hagamos de Dios, sea mental o sea física, va a implicar no solo una violación al segundo mandamiento, sino que por sí mismo va a implicar una distorsión del concepto que tengamos de Dios. Y como segunda consecuencia, que básicamente nada más la afirmamos, no la desarrollamos, pudimos ver cómo Dios, siendo la verdad, es Él la medida de la verdad. Y aquí es donde empezamos el estudio de hoy. Grudem dice, el que Dios es verdad, es decir, que su conocimiento y sus palabras son verdad, es la norma suprema de la verdad. La norma del verdadero conocimiento es la conformidad con el conocimiento de Dios. Es decir, todo aquello que se adecue a la palabra de Dios, a lo que Dios ha revelado, es verdad.
Todo aquello que difiera de la palabra de Dios o que se aparte de esta verdad es mentira. Dios, siendo la verdad y la verdad absoluta, implica que todo aquello es la fuente, más bien, Él es la fuente de la verdad y como tal es quien nos va a hablar y va a medir y determinar qué es lo verdadero. ¿Queda claro? Ahora, en los atributos de Dios hay atributos comunicables de Dios y atributos incomunicables de Dios. Es decir, atributos de los cuales podemos participar de cierta medida. La verdad es un atributo comunicable. Podemos conocer no la verdad absoluta porque somos seres limitados y no podemos conocer absolutamente la verdad. Nuestro razonamiento es limitado, nuestro entendimiento es limitado, además de que de este lado de la eternidad todavía está muy contaminado con el pecado y lo distorsiona. No obstante, el hecho de que seamos hijos de Dios y que la verdad misma, que es Cristo, more en nosotros gracias a esa unión eterna que existe, a esa unión que es eterna, digamos, desde que le recibimos hasta toda la eternidad vamos a estar unidos a Cristo, es que realmente sí podemos asequiar, es decir, tener acceso a la verdad y a la verdad auténtica. ¿Me explico? No a verdades parciales, no a verdades distorsionadas como las que el mundo ofrece, sino la verdad misma. Dice Steve Lawson, la palabra escrita de Dios no debe ser entendida subjetivamente por caprichos personales de los individuos. Está expresada en palabras reales que pueden ser estudiadas e interpretadas. Debe ser racionalmente entendida. Muchas veces hemos hablado acerca de que nuestra fe, la fe cristiana, no es una fe espiritual, es una fe racional. Sí es espiritual, pero no deja de ser racional. Es una fe verdadera, es una fe basada en la verdad, en la realidad que Dios ha revelado. Y como lo veíamos, como lo empezamos a ver, ¿qué? ¿Las llaves las agarraste? ¿No? ¿De la casa no? ¿No? ¿O sí? Ten. No, ya abrí. No, ya abrí. Perdón, una pequeña interrupción. Entonces, retomando lo que veíamos, Dios ha hablado y Dios ha hablado a través de palabras. Vimos cómo el mandamiento acerca de adorar a Dios debe de estar basado en la verdad revelada y no en imágenes. Y aquí mismo, esto mismo está abordando Lawson. Dios nos ha dado su palabra y es una palabra que hoy tenemos escrita, en su momento fue hablada, pero hoy tenemos escrita y no está escrita para ser interpretada subjetivamente. Acompáñenme a Pedro, a segunda de Pedro 1:19. Pedro, aquí hablando acerca de la impresionante experiencia que tuvo junto con Jacobo y con Juan al ver la transfiguración de Cristo, está haciendo referencia a ello. En 2 de Pedro 1:16 él dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria en una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Toda esta descripción refiere justamente a la... se me fue el nombre. A la transfiguración. Es que lo confundo con la transubstanciación, pero eso es doctrina católica o romana. No, la transfiguración. Nos está describiendo ese momento. Y él está hablando y les dice, nosotros les estamos enseñando algo que nosotros atestiguamos. Cristo cuando nos da el mandamiento de llevar su palabra, el evangelio,
a las naciones, les dice a sus apóstoles, sean testigos de mí. Y de eso está hablando Pedro. Pero ojo, él no les está invitando a los destinatarios de esta carta, que somos nosotros, no nos está diciendo repitan la misma experiencia, busquen este tipo de cosas. No, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Es más seguro acudir a la palabra, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa es la palabra de Dios a la que hemos de atender. Pero fíjense, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. Cuando Cristo habla, cuando a través de su Espíritu nos revela la palabra de Dios, Él no lo hace en forma subjetiva, en forma individual, que es lo que refiere Pedro aquí. Por el contrario, lo que Él está haciendo es que nos está revelando una palabra que es traída por voluntad de Dios y es conforme a la voluntad de Dios que la hemos de interpretar. No subjetivamente, no como nosotros entendamos las cosas, sino con base en la interpretación que nos da la misma Biblia. Lo hemos analizado en el segundo fundamento, cómo interpretar la palabra de Dios para no caer en distorsiones, pero es atendiendo a la palabra y no a lo que nosotros querramos leer de ella. ¿Queda claro? Si bien no podemos conocer toda la verdad, nosotros podemos conocer parte de esa verdad. Dice Gruden, nosotros podemos en parte imitar a Dios al procurar tener conocimiento verdadero. Estamos llamados a buscar ese conocimiento verdadero. No nuevamente subjetividades, no imaginaciones, no yo creo que Dios es así, no yo creo que el amor es así, no. Basarnos en la palabra de Dios. J.I. Parker dice, hemos de creerla y obedecerla, no solo porque Él nos manda que lo hagamos, sino también porque se trata de palabras verdaderas. El solo hecho que Dios nos mande a creer su palabra y a obedecerla debería de ser suficiente. Pero ojo, estamos atendiendo aquí a un atributo de Dios que está reflejado en su palabra. Dios veraz, Dios de verdad ha hablado y ha hablado palabras verdaderas. Si realmente somos honestos en nuestro querer conocer, atenderemos a la verdad de Dios. Si nosotros platicamos con algunos ateos, con algunas personas escépticas, nos vamos a dar cuenta de su deshonestidad. ¿Por qué? Porque cuando los enfrentamos con la lógica, que cuando hablamos de la trascendencia de Dios lo explicamos cómo opera para todo ser humano, empezamos a ver que tropiezan, que fallan, que equivocan y que prefieren negar la lógica que necesariamente nos lleva a entender que existe un Dios. Algún predicador, no recuerdo quién, mencionaba que por lo menos leyó a un evolucionista, es decir, alguien que cree en este dogma, porque no es más que un dogma de la evolución, y él decía, él creía en la evolución porque no tenía alternativa, porque él no quería creer en la creación. Por lo menos en eso fue honesto. Y realmente nosotros vamos a poder evidenciar a las personas porque les falta congruencia. En la semana les envié una entrevista breve de 20 minutos que le hicieron a Martyn Lloyd-Jones y podemos ver realmente cómo hay una congruencia en su argumentación desde el punto de vista de la cosmovisión bíblica. En cambio, la entrevistadora, con un tono burlón, le hacía cuestionamientos. Y si nosotros prestamos atención a los argumentos, Martyn Lloyd-Jones evidencia las incongruencias de la teoría o de la percepción secular, es decir, aquella que no atiende a la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, como lo dice Packer, una consecuencia del Dios veraz es que, habiendo hablado verdad, hemos de creer y obedecer.
esa verdad. ¿Vamos claros? Exclamemos junto al salmista, Salmo 139, 17. Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Habíamos hablado como la palabra de Dios es verdaderamente la suma de toda la verdad. Como lo dice Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así, si realmente somos honestos y buscamos la verdad, vamos a exclamar con el salmista cuán impresionantes y maravillosos son los pensamientos, los mandamientos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen verdad, es la verdad. Dice Steve Lawson, Dios es verdad y toda verdad proviene de Él. No proviene de este mundo caído, ni de las opiniones de los hombres. En cambio, la verdad proviene desde arriba. Proviene exclusivamente de la mente de Dios mismo. Él es el autor de toda verdad. Es su sola fuente y revelación. Solo Dios, el Dios verdadero, el Dios santo cuyo entendimiento no está distorsionado por pecado o por alguna situación ajena, el Dios santo que no miente nos va a hablar con la verdad. Y Él es el que exclusivamente va a podernos hablar verdad auténtica, verdad que realmente es verdad, apegada a la realidad. Al conocer esta verdad, nos iremos conformando a la imagen de Cristo. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Leamos desde el 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si nosotros vamos leyendo el contexto completo de Colosenses, desde el 1 hasta aquí, que más adelante lo vamos a retomar, vamos a entender que este conocimiento del que habla Pablo es justamente el conocimiento que ha sido revelado por Jesús, que ha sido transmitido por los apóstoles y por los maestros de sana doctrina. Es este conocimiento que nos va a ir conformando a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el proceso al que Dios nos ha llamado. Como lo dice Pablo en Romanos 8, 29 a 30, aquellos que él conoció, los predestinó, y a quien predestinó lo justificó, y al que justificó santificó y glorificó. Es un proceso. Todo que realmente conoce a Cristo, que ha sido salvado, va a ir siendo conformado poco a poco a través de los medios de gracia a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si no hay una transformación, si no hay una santificación, hermanos, es que, bueno, no les podría llamar hermanos, porque entonces significaría que ese proceso de Dios, que Dios hace en sus hijos, no ha comenzado. ¿Por qué? Porque no hemos sido salvados. ¿Vamos claros? Packer dice: la verdad en la Biblia significa estabilidad, confianza, firmeza, veracidad. Muchas veces vemos en la palabra, y hemos cantado, quienes han ido a la iglesia, han cantado el himno del Roca de la Eternidad. Esta roca, cuando hablamos de la inmutabilidad acerca de Dios, referíamos justamente a esta imagen que nos presenta la palabra de Dios acerca de una roca, en cuanto a estabilidad, confianza y firmeza. ¿Por qué? Porque siendo verdad, no se va a mover. No se va a mover por las circunstancias, no se va a mover por nuevos conocimientos, no. La verdad en la Biblia es estable, nos da confianza, nos da firmeza.
cuando obramos, creemos, vivimos con base en la verdad, estamos firmes y confiados de que estamos en Cristo, que Dios es quien respalda esa verdad que nos ha hablado y cumplirá, como lo veremos en el siguiente subatributo, todo aquello que ha prometido. Por eso hemos de conformar nuestra mente a ella, a la palabra de Dios. Acompáñenme a Romanos 12. ¿Voy muy rápido o voy bien? Bueno, espero que muy bien. Si voy rápido, por favor, indíquenmelo. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los 11 primeros capítulos, Pablo está hablando acerca del hombre caído, de la necesidad que todo ser humano tiene de la gracia de Dios para ser justificado, cómo la misericordia de Dios llevó a su Hijo a pagar el pecado de su pueblo para poderlos perdonar. Y dice Pablo, por todas esas misericordias que vemos en su palabra, yo los invito, les demando, los invito a que sean renovados sus entendimientos. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Porque esa palabra es verdad y a través de ella y solo con ella seremos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Otra consecuencia. No solo estamos llamados a conocer esta verdad, a creerla y a obedecerla. Estamos llamados a defender la verdad de Dios. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Versículos 4 y 5. Leamos desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos llamados a esa defensa, y esa defensa no va a empezar en el exterior, no va a empezar en llamar a otros al arrepentimiento por sus pecados, no va a empezar a llamar a otros por sus errores doctrinales, va a empezar en nosotros. Estamos en una guerra, y como dice MacArthur, si no estás consciente que estás en una guerra es porque no has entrado a ella. Estamos en una guerra, es una guerra espiritual, y empieza en nuestra mente, derribando esos argumentos, esas mentiras que se levantan contra el conocimiento de Dios, y cómo va a ser, como lo vimos. ¿Quién es el autor de la mentira? Satanás. ¿A quién necesitamos? A la verdad que es Cristo, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Judas 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una llamada que tenemos, contender ardientemente por la fe. ¿Cuál fe? La única fe verdadera, la única que verdaderamente salva, el Evangelio. Es una llamada que nos hace Dios a defender esta verdad. Es una característica del verdadero Hijo de Dios el defender la verdad, el buscar la verdad, pero también el defenderla. Hechos 2:42. Estamos hablando del primer sermón de Pedro. Hechos 2:42. Es después del sermón de Pedro, perdón. Y perseveraban, refiriéndose a la iglesia primitiva, a esta nueva iglesia que Cristo había inaugurado a través de su Espíritu,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son características de los hijos de Dios, que perseveran en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero una de ellas es la doctrina. Perseverar en la verdad. Es a través de la verdad que vamos a ver quién es verdaderamente hijo de Dios. Acompáñenme a segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es una característica de los hijos de Dios, les repito, el buscar la verdad, pero también, finalmente, el defenderla. Guardemos y atesoremos esa verdad, la verdad de Dios en nosotros. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estamos llamados no solo a conocer la verdad, no nada más a atender algún estudio, algún sermón de vez en cuando, no. A atesorar esa verdad. Y según lo vimos en la guerra espiritual en la que estamos, parte de ese atesorarlo es una guerra y es defender esa verdad en nuestros corazones, guardándola y buscándola. ¿Vamos claros? Otra consecuencia de la veracidad de Dios, que sin duda vamos a ampliar en el siguiente subatributo, que es la fidelidad de Dios, y es que podemos confiar en Dios. El Dios verdadero, el único que hay, ha hablado, y ha hablado verdad, y Él no miente. Y como Dios no miente, podemos confiar en lo que Él nos ha dicho. Tito 1:2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 6:18. No leo el contexto porque cuando hablamos de estos versículos, leí el contexto y lo hablé ampliadamente. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente, le es imposible mentir porque Dios es santo. Dios veraz, no puede faltar a la verdad, y menos a la verdad que hemos hablado. Que Él nos ha hablado, perdón. Dios no miente, podemos confiar en Él. No hay un ápice de mentira o distorsión en las palabras de Dios. Confiemos en Él y en su palabra. Hemos visto cómo se ha cumplido todo lo que Él ha hablado, cuanto más se cumplirá también lo que ya nos han anunciado. Dice Hodge: el hecho de que nuestra existencia no es un sueño engañoso no tiene otro fundamento que la verdad de Dios. Nuestra existencia misma está derivada de la verdad que Dios ha hablado. Podemos confiar en que lo que Él ha dicho es verdad, podemos confiar en que Él no miente y que tiene el poder para cumplir aquello que Él ha hablado. ¿Vamos claros? Siguiente. No solo hemos de imitar a Dios en cuanto al conocimiento de la verdad, tenemos que imitar también a Dios en que apeguemos nuestra boca a la verdad. Es decir, no solo conozcamos la verdad, no solo la atesoremos, no solo la defendamos, sino que lo que hablemos sea verdad. Colosenses 3. Ya lo leíamos hace rato, leímos el contexto. Vamos a repetir una parte. Colosenses 3, versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
No mintamos. Dios aborrece la mentira. Lo veíamos al hablar acerca del padre de mentira y cómo esa mentira no le agrada a Dios, lo abomina su alma. Tan abomina su alma el mentiroso que comparte el mismo destino que existe para Satanás. ¿Queda claro? Pablo en su ministerio procuraba practicar la verdad absoluta. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros unos de los otros. Esta nueva creación que ha hecho Cristo en nosotros, por su Espíritu, por la victoria que Él obtuvo, nos da un nuevo corazón que debe de buscar justamente esa verdad. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo estaba tranquilo de que él hablaba la verdad y no la distorsionaba. Toda verdad, que es verdad, proviene de Dios. Nosotros hemos de hablar aquello que se apega a la verdad. Dios se va a agradar en esa fidelidad que nosotros mostremos a la verdad. Salmo 19:14. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nosotros estamos llamados a darle gloria a Dios, a reflejar el carácter de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra boca. Cuando nosotros hablamos mentira, le desagrada, pero cuando hablamos verdad, le damos honra y gloria. Y hemos de pedirle a Dios que nuestra boca le sea agradable lo que sale de nuestra boca. ¿Queda claro? Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La mentira le desagrada, le es abominable, la verdad le da contentamiento a Dios. Isaías 59. (59, 3 y 4). No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Finalmente, versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a la luz iniquidad. Finalmente, si nosotros desapegamos nuestras palabras, nuestra boca de la verdad, ello va a acarrear más y más pecado. ¿Ok? Debemos no solo hablar la verdad, debemos amar la verdad y aborrecer la falsedad. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tan importante es la verdad, tan aborrecible es la mentira, que Dios no dudó en ponerlo en los 10 mandamientos.
Es algo que debe de provenir de nuestro corazón, debe de salir de un corazón regenerado. Y si no está pasando eso, hay algún problema en nosotros mismos. Quizás podríamos hablar de que quizás ni siquiera seamos hijos de Dios. Digo, no estoy diciendo que ya mentiste una vez y ya eres condenado y no. Si mentimos, si Dios nos ha redarguido de mentira, de alguna mentira que hemos dicho, arrepintámonos, confesemos la verdad y procuremos seguir en la verdad. Salmo 15, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Desde el 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí está. Del corazón del hombre salen todas las cosas. ¿Qué dice Cristo? Las guerras, los asesinatos, las envidias provienen del hombre. Asimismo, la verdad debe de salir del corazón, del corazón del hombre, del corazón regenerado. Saliendo verdad de nuestro corazón, también habrá salida hacia la integridad y hacia la justicia. Zacarías 8:17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Es del corazón de donde viene. No va a venir un compromiso con la verdad a través de las obras. No va a venir un compromiso con la verdad a través de repitiéndonos nosotros mismos en nuestra mente ello. No. Confesión de pecado, arrepentimiento, fe. Pidamos ayuda a Dios para que nuestras palabras estén, como lo dice Pablo, sazonadas, sean palabras con gracia y sazonadas con sal, como lo dicen Colosenses. Dice Gruden, cuando mentimos deshonramos a Dios y rebajamos su gloria, porque nosotros, como creados a imagen de Dios y creados con el propósito de reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, estamos actuando de una manera que es contraria al carácter de Dios. ¿Cómo pudo Cristo calificar a esos fariseos, religiosos, judíos, como hijos del diablo? Porque mentían. Un hijo de Dios va a buscar la verdad, va a procurar hablar la verdad. Un hijo del diablo, como su padre, buscará la mentira. ¿Vamos claros? Siguiente consecuencia. Déjenme ver que todavía andamos en tiempo. Sí, todavía. Digo, no vamos a acabar Dios es veraz. Mentí al pensar que íbamos a llegar a Dios fiel. Lo siento. No fue mi intención. Pero, bueno, es que siendo francos, todavía le completé. Después de haber enviado la cita para el de hoy, todavía le completé algunas cosas a estas consecuencias. Bueno, siguiente consecuencia. Siendo Dios el Dios de verdad y su palabra la verdad, dice Paul Washer, debemos tener las siguientes consecuencias. Con estas sí vamos a acabar. Estudiar la palabra de verdad, orar para que Dios nos dé el conocimiento en verdad, adorar y darle gracias a Dios por su verdad, vivir ante Dios y adorar a Dios en verdad, andar en la verdad y regocijarnos cuando otros hacen lo mismo. Debemos compartir la verdad con Dios, de Dios con otros y orar para que crezcan en la verdad. Esas consecuencias van a haber. Menciono a Washer porque cada una de ellas las tomo de su libro, las voy a ampliar un poquito, que fue lo que hice hoy, y por eso ya no vamos a acabar de ver Dios es veraz, pero espero su comprensión y espero que esté siendo de bendición. Entonces, siendo Dios el Dios de verdad y su palabra la verdad, las consecuencias lógicas necesarias de esta realidad es, primero, debemos estudiar la palabra de Dios. La palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo
2:15. Vamos a leer desde el 13. No, espérenme. No, vamos a leer el 15. Es que había abierto otro libro. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este versículo está en una carta pastoral, está dirigida a Timoteo. Pero eso no nos excluye a nosotros como creyentes. Fíjense, le dice Pablo, procura con diligencia. Diligencia, dice MacArthur, es la persistencia ferviente en lograr una meta. Debemos perseverar con ahínco por estudiar esta palabra de Dios. Si vamos a usar bien la palabra de verdad, ya veremos más adelante qué es usarla bien, hemos de hacerlo diligentemente. No con flojera, no con desánimo, no un día sí y 3 no, un día sí, 2 no, no. Debemos de comprometernos diligentemente a buscar esta palabra de verdad. Hay muchas ocupaciones que tenemos, muchas distracciones que traemos, muchos cansancios que tenemos, muchos hijos que cuidar, pero si no nos comprometemos a hacerlo diligentemente, realmente no le estamos creyendo a Dios que Él ha hablado la verdad. Analicémoslo, pensémoslo. Insisto, si bien es aplicable está dirigida a un maestro de la palabra, es aplicable a todo creyente. Pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desanimado por malinterpretar una palabra? Una palabra mal estudiada, una mentira que nos dijeron en alguna secta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos no fuimos engañados con esa mentira en la secta? O en las sectas carismáticas que hablan esa palabra. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según dice Filipenses 4:13. Sin duda, necesitamos conocer la verdad. Si nosotros realmente conocemos la verdad, sabremos qué esperar. Sabremos que Dios demanda todo de sus hijos. Que Dios no viene a cumplir nuestros deseos. Viene a, por su gracia, salvarnos, transformarnos en la imagen de su Hijo. Porque Él así lo ha hablado. Entonces sabremos qué esperar y sabremos qué pedir. ¿Vamos claros? Sin duda, como los bereanos que les hablaba Pablo y ellos escudriñaban la palabra para ver si le decían que todo era verdad, lo que les decía era verdad. El comprometernos diligentemente con la verdad evitará que creamos falsas doctrinas y que creamos mentiras de los falsos maestros. Regresemos a 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué es lo que dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien es cortar rectamente en el hebreo. Pablo, para mantener su ministerio, entre otras cosas, lo que hacía era fabricar tiendas. Para fabricar tiendas bien hechas, necesitaba hacerlo, es cortar bien la piel de las cabras. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Cortar rectamente, diligentemente, bien hecho es cortar la palabra para entenderla, para poderla aplicar. Es como un carpintero, si lo quieren más fácil. Un mueble, para poderlo armar bien, va a tener que estar bien cortado. Lo mismo tenemos que hacer. Para usar bien esa palabra, la debemos de estudiar diligentemente, entenderla, cortarla, saber quién lo ha dicho, por qué lo ha dicho, para qué lo ha dicho, en qué contexto y cómo me aplica hoy, y sobre todo, cómo refleja la gloria de Dios, cómo
habla de la cruz de Cristo para poder entonces usar bien la palabra de Dios. Ahí vamos a dejar el estudio. Déjenme detener la grabación.